tiempo ayudando, Joanita también ayer y hoy con los niños, porque de verdad que es grande, grande equipo, gracias a Dios. Las muchachas también, que también estuvieron ayudando con los niños, Emanuel, Sara, las niñas Chavar, se me desaparecieron. Ok, que no las vi. De verdad que una de las cosas que los pastores Garzón y los pastores Monje cuando vinieron en junio, nos decía era que veían esa coinonía. Una coinonía es como un espíritu como de unidad muy hermoso y muy bonito dentro de la iglesia. Y eso es muy importante porque si ustedes estudian en la iglesia primitiva, eso era lo que había, ¿sí? Entonces ellos llegaban y necesitaban algo, no importa, yo vendo lo que tengo y se lo doy a usted, ¿sí? Se quitaban las cosas literalmente para dársela al que la necesitaba. Y eso es lo que uno ve acá. Hay personas que necesitan algo, entonces, no, listo, yo le puedo ayudar con esto, lo que necesite. Bueno, María y John están a cargo de los cursos de inglés, que también es una oportunidad grande para las personas que están llegando acá para mejorar, porque es un reto grande. Y todo eso dentro de las manos del Señor. Y una de las cosas que hemos aprendido es, donde hay equipo hay conquista. Y yo sé que el Señor ha colocado un equipo maravilloso y le doy gracias a Dios y le pido un aplauso al Espíritu Santo por todo lo que ha hecho en ustedes. Bueno, hoy tenemos un tema que el Señor me había regalado, esa inquietud hace unas semanas cuando lo leí en mi devocional, que me parece es un reto y una confrontación también, ¿sí? Y el tema de hoy se llama Sin nada que perder. Sin nada que perder. Muchas de las personas que han obtenido grandes cosas en su vida personal, familiar o esto, es porque se han lanzado finalmente, se han atrevido a hacer las cosas. Yo tengo unos amigos cristianos, no cristianos, y yo me he dado cuenta que cuando uno se da cuenta que de repente ellos llegan y tienen grandes logros y todo eso, no es algo que hayan hecho sobrenatural ni que fueran brillantes, obviamente pues todos inteligentes, pero no es que sean brillantes ni eso, sino que simplemente se atrevieron. Y entonces hay personas que tienen como diferente nivel de ser lanzados, de ser atrevidos, ¿sí? Entonces hay unos que su naturaleza es esa. Son personas, hombres, mujeres, que llegan y ven ¿cómo se llama eso? Un reto y simplemente se lanzan con una confianza que uno queda como hasta asustado. Hay otros, pues está todo el espectro, y finalmente hay otros que usted los tiene que llevar hasta el borde y empujarlos, porque nunca se van a lanzar. ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes es así. ¿Quiénes son como el primero? Que se lanzan fácil para cualquier cosa. Eso. ¿Quiénes son los que hay que empujar? Ay, nadie, de todos, sentados lanzados. Dios te dice, no, pastor, es que yo estoy en el espectro de la mitad. Honestamente, hay cosas para las cuales uno tiene confianza, ¿sí? Y uno dice, no, yo para esto me tengo confianza y lo voy a hacer, pero para esto sí me cuesta. En una ocasión estábamos, mi esposa y mi hija son más confiadas para los deportes no, sino las atracciones extremas, montaña rusa, ese tipo de cosas. Yo soy más conservador. ¿Eso qué significa? A mí no me montan en una cosa de esas. Estuvimos en Montreal en un encuentro de jóvenes y saliendo del encuentro al siguiente día llegan y dicen los pastores y los jóvenes, no, vamos a visitar, hay un sitio allá donde hay montañas rusas y todo eso, la ronda. Y entonces la ronda, yo me imaginé la ronda de los niños de aquí, la ronda esa de, la ronda que juegan los niños así, yo dije, eso debe ser inofensivo, yo me fui para allá. Y caminando todos, si usted sabe, ¿no? Que ustedes no sé si se han visto metidos en una procesión, digo yo, donde todo el mundo está caminando y están charlando con usted y usted está caminando y usted no tiene ni idea para dónde va. ¿Sí? Y cuando llegamos y cruzamos, cuando yo me veo en la entrada de una montaña rusa. Y entonces ya no había reverso, o sea, para salirme, no, era menos pesadilla estar en la montaña rusa que devolverse, con eso les digo todo. Y yo llegué y me subí así, obviamente relajadísimo con todo esto marcado así, agarrado, doblé las varillas, ¿sí? De la fuerza que le estaba haciendo eso, claro, eso pasó la montaña rusa y yo era contando los segundos para que se acabara, terminó, yo salí de ahí y mis hijos, vamos otra vez, y yo les dije, váyanse adelantando, yo los alcanzo. Y se metieron en una que era peor, que eran colgados, que quedan los pies colgando por ahí, y dije, no, ni riesgos.
pero el Señor es intencional. Y entonces, ¿qué hizo él? Tiempo después, unos amigos nos dijeron, vamos a pasar unos días en Orlando. Y yo dije, bueno, chévere. Y entonces dijeron, bueno, allá en Orlando hay muchas atracciones y hay montañas rusas. Obviamente yo remotivadísimo para ir. Y entonces llegaron y bueno, llegamos allá, viajamos por aparte, llegamos y el primer día que nos íbamos a encontrar, nos encontramos en tal sitio donde están las montañas rusas. Y yo pensando, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Dios mío, ¿qué me invento? No se me ocurrió nada. Llegué y ya estaban en la fila de la montaña rusa. ¿Sí? Entonces ahí sí, ¿alguien sabe qué es intercesión? Interceder es pedir por la necesidad de otras personas, ¿sí? Pero pedir con dolor, que usted, mejor dicho, siente en su ser el dolor de la otra persona. Así estaba yo en esa montaña rusa, intercediendo para que algo sucediera, no me pudiera montar yo allá. Hacer la historia corta, me monté. Pero de verdad que durante el viaje y todo eso, mi esposa sí me ha dicho, tú tienes que dejar esas cosas, esos miedos y esas cosas que el Señor pues te guarda y te protege y todo es seguro. Y yo sí, amén. Me monté y no me pregunten por qué, pero lo disfruté. De verdad, yo le dije, wow, de verdad que una cosa, no me pregunten por qué, yo la intercesión de mi esposa, no tengo ni idea. La repetí, y eso ya es mucho pasar la primera y repetirla. Después me metieron en otras dos que fueron peores y bueno, las cuento como anécdota, o sea, ya no es con pánico. Entonces yo me doy cuenta que muchas veces uno tiene que estar a veces en el borde de las situaciones que lo lleva el Señor para tomar y atreverse a tomar una decisión que de otra manera uno no tomaría y que finalmente va a ser de bendición. Ahora, ¿cómo voy a saber yo si es algo del Señor o no? En la medida que uno esté en comunión con Él. ¿Sí? Porque el Señor también lo empuja a uno para que se enfrente a cosas. Un pastor amigo en Colombia estaba construyendo el templo para la iglesia, luego una finca para la iglesia, y entonces llegó y necesitaba una plata y se fue a donde ¿cómo se llama? Al banco. Y entonces llega y le dice, bueno, señor, ¿usted qué es lo que quiere construir? No, yo quiero construir una finca para la iglesia, necesita un préstamo de X millones, era una plata. Era hartísima plata. Y entonces llega y le dice, bueno, listo, ¿y entonces usted con qué cuenta? Y dice, no, pues simplemente pues la congregación es esta, y estos son los números. Y la persona decía, no, pero esto, bueno, ¿y entonces qué más cuenta usted? Y dice, no, pues mi papá me respalda. Yo no sé la persona del banco qué pensó o qué vio por los apellidos de él, que pensó que era familiar de quién sabe quién persona. No le pidió referencias porque pensó que de pronto el hijo o el familiar de una persona muy rica y le dieron el préstamo. Y él mismo contaba y decía, no entiendo cómo, yo simplemente dije que mi papá era muy rico, él se estaba refiriendo a su Padre Dios. Y le dieron el préstamo y después el Señor lo honró su fe. Y todo esto, ¿por qué les quiero decir? Porque en estos versos que vamos a ver a continuación, vamos a ver que muchas veces las personas, cuando no tienen nada que perder, es cuando finalmente dicen, bueno, lancémonos. Y uno se da cuenta que había podido hacer eso hace mucho tiempo para obtener buenos resultados. Amén. Entonces los voy a invitar a que vayan al libro Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3. Y dice, esta es nueva traducción viviente, no estoy seguro, me perdonan. Voy a tener que leerla en las pantallas porque la mía es diferente. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad y dijeron, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra, papito, es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy venimos delante tuyo Padre Santo, con toda humildad, papito Dios, para colocarnos a tus pies, que es el lugar más seguro y hermoso en donde podemos estar, para poder escuchar no solamente tu palabra, Señor, sino la revelación que ella tiene a cada una de nuestras vidas, Señor. Padre Santo, así como el Señor les enseñaba a todos, el Señor Jesucristo les enseñaba a todos y estaban placenteros a sus pies, hoy estamos todos aquí placenteros a tus pies, Señor Jesucristo y Espíritu Santo, para que hables a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y les voy a contar la historia. Resulta que estaba el pueblo de Israel en su ciudad y los sitiaron un ejército enemigo. Los sirios los sitiaron. Y entonces estaban sitiados, estaban rodeados, no podían salir, no podían entrar y la comida empezó a escasear.
ya no tenían que comer y entonces empezaron a hacer cosas locas. Dicen los versos anteriores que inclusive empezaron a sacrificar a las personas para poder comer. Ustedes, yo no sé si se acuerdan de que hubo un accidente de un equipo chileno por allá en los 70s, el siglo pasado. Aquí muchos van a decir, ¿qué es eso? Pero sí hubo un accidente aéreo por allá en las montañas entre Chile y Argentina, y entonces en los Andes suramericanos cayó el avión, y entonces los que sobrevivieron tuvieron que comer de los que habían muerto, ¿sí? Entonces era una situación extrema, una situación en donde no había otra salida. Y les voy a leer, no está ahí en los apuntes, pero se los voy a leer, en Segunda de Reyes 6, dice que en el verso 25 dice, el sitio de la ciudad duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata. O sea, usted 80 monedas de plata por una cabeza de asno para comer. O sea, imagine qué tanta carne hay en una cabeza de asno. Además, ¿a quién le gusta la carne de caballo aquí? ¿O de asno? No mucho, ¿cierto? Ahora, imagínense, esa carne no es de las mejores. Ahora imagínense la cabeza y eso costaba 80 monedas de plata. O sea, imagínense la cantidad, el hambre que había y la escasez de comida que había. ¿Sí? Y entonces el rey en ese momento, eso está en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 25. Y entonces el rey, en medio de toda esta situación, llega y empiezan a ver, pero ¿qué es lo que está pasando? Por favor, Dios, muéstranos, y mandan al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, entonces dice, lo mandan a buscar y dicen, bueno, ¿cuál es la situación que estamos pasando? La situación era imposible. Vamos a comer, no vamos a comer, no había nada. En el verso, voy a leer en el verso, me colocas ahí el verso, el siguiente, sin nada, el siguiente, 7.1, exacto. Dice en el verso 7, verso 1, Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. O sea, 80 piezas de plata por una cabeza de asno. Y después dice, mañana a esta hora, la harina, una gran porción de harina va a ser una moneda de plata únicamente. O sea, los precios, va a haber abundancia y todo va a ser más barato. Entonces, había un problema, una situación imposible, hambre. Y van al profeta y el profeta les da una solución imposible. Y le dice, pero ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿de dónde va a haber y van a sacar todas estas cosas? Aquí es donde el Señor nos enseña varias cosas y es, muchas veces nosotros tenemos situaciones difíciles de cualquier tipo, familiares, no tenemos paz o una buena relación con nuestro cónyuge, tenemos muchos problemas con nuestros hijos de pronto que están pasando por situaciones difíciles, hijos que de pronto se van de la casa, se van en rebeldía para enfrentar situaciones feas, o familiares que no se hablan, situaciones financieras de verdad premiantes que uno dice, Señor Dios Todopoderoso, ¿cómo voy a hacer con esta situación? ¿Cierto? Es una situación difícil, puede llegar uno a decir hasta imposible. Y uno va a la palabra de Dios y el Señor le dice, no temas, esfuérzate y sé valiente, por ejemplo. No descanses que el Señor va a traer la solución. ¿Sí me hago entender? El Señor le da esa palabra a usted. Y entonces uno llega y dice, como que no tiene sentido que yo estoy viendo esta situación y el Señor me da esta palabra, ¿qué va a pasar en la mitad? ¿Sí? Porque el Señor le muestra, uno se da cuenta en donde está, que es el principio de la película, el Señor le muestra el final de la película, pero uno no sabe qué es lo que está pasando en toda la mitad de la película. Y uno de ustedes han visto películas que ustedes no se esperan ese final, ¿sí? Y usted llega y empieza a ver la película y la ve y no sé qué, y después al final de la película ve ese final y dice, perdí 2 horas de mi vida. O por el contrario, wow, no me esperaba ese final, ¿sí? Pero entre eso siempre pasa una serie de hechos y es donde el Señor actúa siempre y cuando yo se lo permita, ¿sí? Solamente yo soy el que se lo va a permitir. ¿Cómo? Cuando yo creo. Cuando yo permito que la palabra del Señor de verdad se haga rema. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8 días? Que es palabra rema, ya que la comparábamos.
Una palabra rema, exacto, la comparamos a un remo. Hagan de cuenta que ustedes están en un kayak, en un barco, en un bote, en el río, en un lago. Si no tienen remos, ¿cómo van a hacer mover esa barca? Entonces yo imagino que van a hacer con la manito, con los piecitos, con la cosa, pero no va a tener el avance que tuvieran si tienen un remo, ¿cierto? Y hablábamos de que la palabra rema es ese remo que hace que mi bote, el bote de mi vida, se mueva para donde necesito que se mueva. Sin palabra rema no hay movimiento. Entonces por eso muchas veces estamos a la deriva. ¿Qué significa la deriva? Que para donde me lleve las corrientes, para allá voy a ir. ¿Por qué? Porque no tengo cómo moverme. No tengo esa palabra rema que dice, vamos a ir en este sentido, y entonces empiezo a remar y a buscar para llegar a ese sitio. Amén. Entonces, por eso es tan importante que entienda que mi vida está en un bote, en medio del mar, en medio del río, en medio de un lago. Y si no tengo un remo, no hay manera de que yo vaya a ningún sitio. Entonces, no pretendamos que podamos alcanzar cosas en nuestra vida si no tenemos la palabra del Señor para nuestra vida. Eso se llama palabra rema. Podemos tener mucho conocimiento y eso es maravilloso y muy bonito, pero solamente la palabra del Señor es la que nos va a sacar de la situación en la que estamos. Y eso fue lo que pasó. El profeta les dijo, a esta hora, mañana, ustedes van a tener exceso de todo. Y entonces dice uno, bueno, ¿y qué es lo que tiene que pasar? Ahí dígame usted qué puede hacer. Usted no puede llegar a sembrar, no puede salir siquiera de la ciudad porque está sitiada, no puede sembrar, no tiene nada, no hay absolutamente nada. Y el profeta le dice, al otro día tiene que hacer eso. ¿Qué opciones hay? Ahí entonces estamos en una encrucijada, ¿sí o no? ¿Cuáles son esas encrucijadas? ¿Puedo creer? ¿No creer? ¿Tener temor? ¿Duda? ¿Incredulidad? Cualquier cosa, y muchas veces nos quedamos en la encrucijada. Y les voy a invitar a que leamos ahí en Segunda de Reyes capítulo 7, el verso 2. Dice, no sé si está aquí, si no lo leo yo. El verso 2 dice, el ayudante personal del rey explicó, no me digas, como no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Y dice, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. La incredulidad es algo que le cierra a usted y a cualquiera de nosotros las puertas de la bendición. El profeta llega y le dice, mañana a esta hora vamos a tener sobreabundancia. ¿Y qué le dice el ayudante del rey? ¿Cómo no? Que mañana a esta hora. Eso no se lo va a creer nadie. Y entonces, ¿qué le responde el profeta? Usted lo va a ver, pero no lo va a disfrutar. Duro. Es muy duro que usted llegue y el Señor le dé una palabra y porque usted no creyó, cerró las puertas. Usted mismito, nadie más. Y entonces ve cómo otros tienen la bendición, pero usted no, por la única y pequeña razón de que no lo creyó. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra del Señor que si yo voy a pedir algo, tengo que pedir creyendo que Él me lo va a dar. ¿Sí o no? Porque si yo voy creyendo que no me lo van a dar, pues ni pierda el tiempo. Es como está uno buscando trabajo y está va a varias entrevistas y uno va y dice, no, pero yo ese trabajo no me lo van a dar a mí. ¿Para qué va? No pierda tiempo, no le haga perder el tiempo a los demás si ya usted va con esa actitud. Pero si usted va con actitud, el Señor me dio una palabra y el Señor va a abrir las puertas, son 20 entrevistas, voy a las 20 creyendo que de los 20 me van a llamar. Porque es el Señor el que está moviéndose, pero yo también tengo que hacer mi parte. Y entonces aquí es importante ver que la incredulidad nuevamente cierra las puertas. Y yo le pregunto a ustedes, para que lo responda para ustedes mismos, ¿cuántas veces el Señor nos ha dado una palabra y no la hemos creído? No la hemos creído y nos hemos quedado en el mismo sitio. No cambia, porque simplemente no hemos creído. ¿Sí? Después, más adelante, voy a leer el verso 4, ¿sí? De ahí mismo de Segunda de Reyes 7. Dice, no ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo.
Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida viviremos y si nos matan de todos modos moriremos. Miren esto tan chistoso, diría yo. Les da esa promesa el Señor. Entonces está la ciudad llena de gente con hambre. Todos están con hambre. ¿Sí? Y mientras tanto, en la entrada de la ciudad hay unos leprosos. Y los leprosos llegan y dicen, estamos acá. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Somos leprosos, dicen ellos. Si entramos a la ciudad como somos leprosos, nos van a matar. ¿Sí o no? Además, no hay nada que comer, entonces igual vamos a morir. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si nos vamos donde los enemigos, nos van a matar. En cualquiera de las opciones nos matan, entonces ¿cuál escogemos? Pues la más rápida, vamos a que nos maten. Imagínense. No había más opciones. Dígame, en todas las opciones, ¿en cuál perdían? En todas perdían. Pero como no tenían nada que perder porque pues finalmente iban a morir sí o sí, dijeron pues lancémonos, vamos a que nos maten más rápido, menos problema. ¿Y qué encontraron? Y usted lo puede ver en los versos que siguen allá, ahí en esta parte de la lectura que es muy, diría uno que hasta chistosa. Yo pienso que el Señor es hasta sarcástico cuando llega a ese tipo permite estas situaciones. Dice que llegaron y vieron que todo el campamento de los sirios estaba abandonado, que estaban todas las cosas tiradas como si les hubieran asustado y hubieran salido corriendo, dejaron todo tirado y se fueron. Y dice la palabra que el Señor les colocó un temor a ellos de que los venían a atacar durante la noche y no tuvieron tiempo de recoger sus armas ni nada y se fueron corriendo para salvar sus vidas. ¿Quién es el que puede hacer eso? Solo Dios. Solo Dios. El Señor puede mover cualquier circunstancia para que las cosas se den. Y yo les voy a compartir un testimonio porque siento de parte del Señor compartirlo, porque para el Señor ni siquiera el tiempo es un obstáculo para bendecirnos. Ese testimonio lo compartí en el encuentro, que es algo que el Señor permitió en mi vida, y fue lo siguiente. Mi papá partió con el Señor en octubre del año pasado. Muchas ocasiones yo por teléfono y personalmente hicimos la oración de fe, ¿sí? Y él no era un cristiano consagrado, entonces queda como la duda de, Señor, ¿será que sí se salvó? ¿Será que no? Y hay una promesa que dice en la palabra, en donde dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y toda tu casa es su esposa, sus hijos, pero también sus padres, toda su casa, todos los que usted considere su familia. Y llega el Señor y yo llego allá, que empiezo a organizar con mis hermanos toda la situación de mi papá y todo eso. Y una de las cosas era que había un parqueadero ahí cerca donde mi papá estacionaba el carro y había que cancelar pues lo que hacía falta durante los meses que él estuvo por fuera, pues de la casa, porque estaba en hospitales y otros sitios. Entonces, estando en eso, voy a buscar a las personas y resulta que era una administradora y una contadora. Y me recibieron y entonces les conté, mire, lo que pasa es que yo soy el hijo de Nicolás Guzmán, él murió, entonces yo vengo pues a cancelar la deuda y todo. Y ellas dijeron, no, bueno, que pues Dios lo bendiga y no sé qué. Entonces yo le dije, ustedes son cristianas, sí, yo también, de verdad que gracias por el Señor y todo. Y una de las señoras llegó y dijo, no sé, pero siento del Señor compartirle esto. Y yo, bueno, resulta que una amiga de ella, cristiana, muy consagrada al Señor, ella conoció de Dios. Y cuando leyó esa promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, la creyó. ¿Cuál era el problema? Que el papá de ella ya había muerto. O sea que para cuando ella conoció al Señor, el papá ya no estaba ahí para decirle, le voy a compartir y voy a hacer que mi papá se convierta a Dios. Ya había muerto. Pero ella guardaba en su corazón, si tú me lo prometiste, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo no sé, bueno, mi papá ya murió, así que ¿qué hace uno? Esta señora, después de mucho tiempo, se fue unas vacaciones a un pueblito y en ese pueblito en diciembre o algo así, llegó y dijo, no, yo voy a ir a la reunión de la iglesia más cercana, y se fue a una iglesia que estaba ahí, llegó a la iglesia, estuvo en la reunión y se quedó hablando con los pastores de la iglesia y empezaron a hablar. Y entonces llegó y dijo, bueno, ¿y sus papás? Le preguntó la pastora a la señora. ¿Y sus papás? No, mi papá murió hace X tiempo por un ataque fulminante que le cogió en la calle y murió.
Y bueno, ¿y cómo fue? ¿Dónde estaba él? Y entonces le dijo, no, le dijo el sitio físico en Modelia, un barrio de Bogotá, estaba caminando y se cayó. Y eso, y la pastora le dice, ¿eso no fue para tal fecha? Y él le dijo, sí, ¿por qué? Y su papá no tenía un vestido así, con una corbata así y una camisa así. Le dijo, sí. ¿Y usted por qué sabe? Y entonces dijo, porque hace unos años yo estaba con mi esposo, estábamos aquí, nos fuimos un momento a Bogotá que teníamos que hacer unas cosas. Llegamos allá y delante de nosotros venía un señor y de pronto se cayó. Y nosotros fuimos, estaba sufriendo pues algo que no sabíamos qué era, oramos por él hizo la oración de fe, fue salvo y murió. Eso fue antes de que la señora conociera de Dios. Para el Señor no hay límite de tiempo. Si yo creo a su palabra, Él va a mover lo que sea necesario para que el milagro ocurra. El único límite, el único techo para los milagros del Señor es nuestra fe. Si no lo creemos, no va a pasar, tranquilos. Pero ¿y qué tal que sí? Yo les pongo ese reto. Yo hoy, de parte del Señor, yo siento que vamos a orar por ese milagro que vemos imposible, que de pronto hemos orado por mucho tiempo, que hemos visto que hemos intercedido, hemos hecho muchas cosas y no ha pasado, y para que la mano del Señor se mueva. Eso es lo que vamos a pedir en esta noche. Amén. 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 Un aplauso al Señor. Vamos a creer. Y aquí finalmente, después de que eso pasó, más adelante llegan y dice que los leprosos fueron y empezaron a comer. Comieron, empezaron a coger los tesoros, los empezaron a esconder, ¿sí? Y entonces ya después de un tiempo de quedar saciados, dice que se sintieron mal. Dijeron, uy, nosotros aquí comiendo todo eso y toda la gente muriendo de hambre allá. No, vamos y no, eso no está bien. Vamos y les decimos. Se devolvieron a la ciudad. Les dijeron, mire que todo el campo está listo, todos se fueron, les dejaron toda la comida, les dejaron todo para ustedes. Y el rey dijo, no, eso es una trampa que nos están teniendo, pero vamos a mandar unos espías. Mandaron a los espías y sí. Y muchas veces nosotros ni aun cuando las personas nos están diciendo que el milagro está sucediendo, creemos. ¿Sí? Mandó a los espías, dijeron que sí. Y ahí en ese momento, entonces ahí salió todo el pueblo a comer y a disfrutar de las bendiciones. Pero a mí me queda una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan ese que dijo que no creía que eso era imposible? ¿Qué fue lo que le dijo el profeta a ese hombre? Que lo iba a ver, pero no lo iba a disfrutar. ¿Y saben qué pasó? Él estaba en la puerta de la ciudad, cuando todo el mundo salió en estampida a disfrutar de eso, pasaron por encima y lo mataron. Él vio la bendición, pero no la pudo disfrutar. ¿Ah? ¿Cuál fue la diferencia entre los que no tenían nada que perder y los que aún, que tampoco estuvieran en una muy buena posición, no disfrutaron? Creer. Creer. En el caso de los leprosos dijeron, bueno, no tenemos otra opción, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarnos morir acá. Y dijeron, bueno, pues lo peor que nos puede pasar es que nos maten y no va a pasar nada más. Y a mí me parece a veces muy triste que uno tenga que llegar a esa situación para atreverse a creerle al Señor. ¿Sí? Porque suena chistoso de que ellos fueron los únicos que se atrevieron porque no tenían otra opción. Pero es que había un pueblo dentro del Señor y el profeta había lanzado la profecía, había lanzado la promesa de parte de Dios. Y los que se lanzaron fueron los que no tenían nada que perder. Y yo le pregunto, ¿cómo está nuestro nivel de fe? Yo hoy y ayer en el encuentro vi milagros que de repente muchas veces uno no ve a diario. Vi cómo la mano del Señor se movió y tocó a muchas de las personas, por no decir no, a todos los que estaban en ese encuentro de una manera sobrenatural. ¿Sí? Entonces, lo único que coloca el límite para que se mueva el poder de Dios es si yo lo voy a creer o no lo voy a creer. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene fe? ¿Como de aquí a dónde? Porque no los veo así como, ¿y usted tiene fe? Yo no sé si se están durmiendo o me están diciendo que sí. Porque si hay fe,
hay esperanza. Mientras que haya de parte de Dios vida, hay esperanza. Y si nosotros le creemos al Señor, Él lo va a hacer. Ahora, piense en una cosa, en un milagro, que usted diga, la única solución aquí es un milagro. ¿Lo tiene en su cabeza? ¿Quiere que oremos por eso? Y la pregunta es, ¿vamos a encontrar fe en usted? Dele la oportunidad al Espíritu Santo hoy. Dele la oportunidad al Señor hoy. Y nos vamos a sorprender. Amén. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar. De pronto el milagro que estamos buscando es un milagro de que mi matrimonio se arregle, mis finanzas se arreglen, de que cualquier cosa de esa suceda. Y la palabra que vamos a encontrar, la vamos a encontrar en la palabra, en la Biblia. Ahí es donde vamos a encontrar la palabra rema que nos va a sacar de esta situación, el remo para poder llegar a donde necesitamos. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Padre Santo, en esta tarde, en esta noche venimos delante tuyo a darte gracias por tu palabra, Papito Dios, porque se ha desatado en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, el profeta Eliseo desató una palabra, Señor, en segundo capítulo de segunda carta de Reyes, capítulo 7, Papito Dios, en donde le decía a todo el pueblo, oigan la palabra del Señor que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Y Padre Santo, cuando la palabra fue desatada, ellos estaban viviendo una hambruna, no tenían que comer, aún estaban matándose entre ellos para poder comer, Señor. Pero Papito Dios, cuando tú desataste la palabra a través de tu profeta, el que la creyó, la vio realidad en su vida. Y hoy clamo, Señor, para que tú, por favor, empieces a desatar esa palabra que necesitan mis hermanos y mis hermanas en esta tarde, Señor. Esa palabra de restauración, Papito Dios. Padre Santo, hoy desato esas palabras de restauración conyugal entre esposos, Papito Dios. Que vuelva el amor entre hombre y mujer de la pareja, Señor. Padre Santo, que se empiezan a ver restauraciones de padres a hijos, Señor. Que la unción, Papito Dios, del profeta, que vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, se ha desatado en esta tu congregación, Señor. Hoy te pido, Papito Dios, que empieces a abrir puertas laborales, Señor, para todos mis hermanos en donde las necesitan, Papito Dios, en donde tú los necesitas, Señor, para que sean esa luz, Papito Dios, para que sean esa bendición en donde tú los colocas, Papito Dios. Hoy te pido también, Papito Dios, que seas tú restaurando inclusive relaciones familiares, Papito Dios, aprobando, Papito Dios, los documentos para que las familias puedan venir a reunirse con sus parejas, con sus padres, con sus hijos, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y además de todo esto, lo que más yo te pido, Señor, es que podamos tener hambre y sed de tu palabra para buscar allí, en donde está la solución a todo lo que necesitamos, Señor. Hoy yo te doy gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra que cuando tú prometes algo, tú lo cumples, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú lo has dicho, tú lo harás. Y yo te doy gracias, Señor, porque así como el profeta Eliseo desató esa palabra de bendición para todo el pueblo y lo disfrutó y fue salvado de una hambruna, Señor, yo también, Padre Santo, sé que cada palabra que tú desates en la vida de mis hermanos será sí y amén para ver la bendición. Y yo te pido, Padre Santo, que inclusive desde esta misma semana podamos empezar a ver testimonios de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Mira que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor de agradecimiento porque sé...